Saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los primeros programas que reservamos para la explicación del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión. Hoy entramos en un apartado que son 3 puntos, que tiene como título La conversión de los bautizados. Y son los puntos 1427, 1428 y 1429. La conversión de los bautizados. Leo el primero de los puntos. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y a su Evangelio. Así el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de los pecados y el don de la vida nueva. Lo primero que se anuncia aquí es que la llamada a la conversión es como el meollo, el corazón del anuncio del reino de Dios. Si recordáis en la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el rezo de Santo Rosario, él introdujo, Rosarium Virginis Mariae, él introdujo otra parte del rosario. Después de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, él introdujo los misterios luminosos. Y entre los misterios luminosos, misterios de luz, o misterios luminosos, el primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Por aquello de que Jesús en el río Jordán hace luz, Dios da luz sobre quién es Él. Este es mi hijo amado, escuchadle, ¿no? Y se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se manifestó ahí en el río Jordán. Es un misterio de luz. El segundo es un misterio de luz también el de las bodas de Caná, porque es que Jesús hizo luz, allí comenzó sus signos. De alguna manera comenzó a desplegar, a sacar de la oscuridad, de la vida oculta, su mesianismo. Había permanecido oculto tantos años en Nazaret y es el primer momento en que hace luz y sale a la vida pública haciendo signos concretos. El tercer misterio de luz es la predicación del reino de Dios, que en concreto, en la manera en que la formula en aquella carta Rosarium Virginis Mariae, la manera en que formulaba Juan Pablo II, este misterio era el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. ¿Por qué es luminoso? ¿Por qué también al mismo tiempo que el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná, la transfiguración en el monte Tabor, que es el 4º misterio, la institución de la Eucaristía, que es el 5º misterio? ¿Por qué es misterio luminoso la predicación del reino de Dios invitando a la conversión? Es luminoso porque está dando luz, está haciendo luz sobre cuál es el meollo del mensaje que el Mesías venía a anunciarnos. ¿Cuál es la esencia, el centro, el eje, el tronco del mensaje de Jesucristo, el Dios hecho hombre? Esa esencia, ese mensaje es la conversión interior. La conversión interior. Frente a una religiosidad pues que podría estar desviada, pues incorrectamente, no hacia un ritualismo, hacia una forma de vida exteriorista, que de una manera pues parecía que la justificación ante Dios se podía obtener por determinados ritos litúrgicos en el templo de Jerusalén. Determinados ritos y gestos podrían obtener de Dios, ¿no?, pues una salvación. Sin embargo, en la misma línea que el profetismo del Antiguo Testamento,
empalmando con aquella línea, Jesucristo nos viene a decir que el meollo del reino de Dios que Él ha venido a predicar es la conversión interior. No sirve de nada una religiosidad pues que esté sustentada en un ritualismo, en unos preceptos externamente formulados y respetados, en unas instituciones pues que se supone que son para gloria de Dios, pero digo se supone, porque es que si al final todo eso no se traduce, que es lo que Jesucristo denunció, ¿no?, de la religiosidad farisaica, de lo que era el templo de Jerusalén: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Es decir, la auténtica religiosidad, para que no sea un montaje humano y responda a la llamada de Dios verdadera, tiene que concretarse en esto, en la llamada a la conversión interior, a la conversión de nuestros pecados. Sin esto, todo lo demás tiene un gran peligro de ser pues un montaje para sostener muchas cosas. Por eso se le llama misterio luminoso. Por eso podemos decir que el tronco, la esencia de la predicación de Jesucristo se reduce a esto: el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Conviértete, porque ante Dios solamente hay una forma correcta de presentarse. Como un niño, ante Dios solamente hay una forma de presentarse, que es haciéndose pequeño. Ante Dios solamente hay una forma de presentarse, que es reconociendo su santidad y diciendo: yo pecador. Esto es lo que es luminoso. Es luminoso porque es iluminar la verdadera espiritualidad, la verdadera religiosidad, no la que pretende hacer un Dios a nuestra medida, no la que pretende manipular a Dios en un ritualismo y ponerlo a nuestro servicio, sino todo lo contrario, la de que está perfectamente dispuesto a hacerse humilde, a convertirse, a transformarse en eso que Dios espera de nosotros. El hombre que se amolda por el arrepentimiento y la conversión a la voluntad de Dios, y no el Dios manipulado y puesto al servicio del hombre. Solamente hay una forma correcta de acercarse a Dios, que es la del corazón contrito y humillado. Por eso comienza el catecismo diciendo: se ha cumplido el reino de Dios, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y crece la buena nueva. Lo de se ha cumplido el tiempo también es una expresión que también habla de lo apremiante, lo apremiante que es la conversión. El hombre ha podido perder mucho el tiempo en su vida, y sin embargo la llegada de Jesucristo de alguna manera subraya que todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento, pues había sido sino una preparación para la llamada última a la conversión del hombre. Se ha cumplido el tiempo. Hay un texto especialmente conmovedor en Apocalipsis 4, a partir del versículo 41. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Texto muy fuerte, que es una especie de examen de conciencia a la iglesia de la Odisea, y precisamente se le reprocha su tibieza, su mediocridad, su falta de conversión. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, y por eso eres rechazado ante Dios. Bueno, pues este texto está como remarcando pues lo apremiante que es la llamada a la conversión. Aquí no vale medias tintas, aquí no vale estar siempre dejando el balón, echando el balón para afuera, ¿no? Dejándolo para más tarde. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Cuando el hombre da largas, ¿no?, a la llamada a la conversión, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, al final se encuentra con una sentencia como esta, ¿no?, del libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea: no eres ni frío ni caliente.
voy a vomitarte de mi boca. La llamada a la conversión, pues, es apremiante. Y dice este punto del catecismo que está dirigida en primer lugar, pues, a los no bautizados, a los que todavía no conocen a Cristo. En primer lugar, digamos de una manera directa, porque se supone que los que han sido bautizados ya han recibido esa llamada. Por lo tanto, cuando Jesús dice, arrepentíos, abrid el corazón a la buena nueva, pues está refiriendo en primer lugar a los que no conocen a Jesucristo. Bueno, y es totalmente explicable, previsible, etcétera, probable, pues que el que no conoce a Jesucristo, pues esté lejos del camino del camino del reino de Dios. Es totalmente previsible, pues porque sabemos que el mal ha tenido un influjo en la creación y en el ser humano lo suficientemente amplio, ¿no? Y como para que el hombre sin Jesucristo, sin haber conocido a Jesucristo, pues no haya sido capaz de trazar el camino, de trazar un camino de vida hacia la meta de la voluntad de Dios. O sea, sin Jesucristo, pues es imposible que el hombre tenga un descubrimiento profundo y fiel de la voluntad de Dios. Por eso, en primer lugar, se dirige a ellos esa llamada. Por ejemplo, aquí se nos habla de Hechos, se nos propone la lectura de Hechos 2, versículo 38, en este punto del catecismo. Pedro les contestó, dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que los que oían a la primitiva comunidad cristiana predicar se quedaban impresionados y decían, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de los apóstoles era clara, convertíos y haceos bautizar. El bautismo, pues, es una primera conversión. Una primera conversión. Y ahora el catecismo nos habla de una segunda conversión. Y por segunda conversión se entiende al sacramento de la penitencia. Nosotros, como la mayoría, me imagino, de los que estamos escuchando este programa, recibimos el sacramento del bautismo en nuestra infancia, pues es posible que se nos pase un tanto desapercibido, se nos pase sin la debida percepción, el que el bautismo era una llamada a la primera conversión. El bautismo recibido, pues el momento en que uno nace, es una gracia de Dios muy grande, pero que es verdad que después tiene que ser continuada con un camino en el que uno profundice y vaya cayendo en cuenta de la gracia que ha recibido. Porque si no, es posible que para muchísima gente, por desgracia, el bautismo recibido en el momento de su nacimiento, pues sea casi una inscripción, una adscripción sociológica a una institución como es la Iglesia, pero no hayan caído en cuenta de que en el bautismo tenían una llamada a una primera conversión. Se han quedado con el bautismo como adscripción a un grupo, como registro de un nombre, pues en un libro, como quien se apunta a una cofradía, algo así. Pero es que el bautismo no es apuntarse a una cofradía. El bautismo es una llamada personal a la conversión, a una primera conversión, que, como ahora decimos, pues también después después de ella va precedida, ¿no? Posteriormente es complementada, mejor dicho, con una segunda llamada a la conversión. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.